el comportamiento sísmico de los muros de contención. Las estructuras de contención, en términos generales, han tenido un comportamiento aceptable en el momento de terremotos. Si los muros están bien diseñados para carga estática, típicamente se han comportado bien en sismos. Sin embargo, existen métodos para tener en cuenta las presiones generadas por el sismo sobre el muro. El método más conocido es el método del Mononove o Cabe. La mayoría de profesionales consideran que el método del Mononove o Cabe es extraordinariamente conservador. O sea que las presiones calculadas por el método de Mononove o Cabe son mayores que las reales. Hay métodos más precisos que el de Mononove o Cabe, métodos más cercanos a la realidad. Uno de los métodos es modelar el muro en un sismo utilizando elementos finitos. O sea, se le colocan los sismos de diseño, se generan las ondas sísmicas en el modelo y se calculan las deformaciones y los esfuerzos. Hay métodos más sencillos que el de elementos finitos, que es el método de Sid y Whitman, por ejemplo. Está el método de Wood también. Y con frecuencia en informes de estudios geotécnicos se dan recomendaciones para el diseño sísmico de estructuras de contención, o sea, de los muros, de los sótanos y demás. Los coeficientes, localización de las fuerzas resultantes, pero no es una práctica extendida. O sea, en nuestro medio, en los estudios geotécnicos, típicamente no se presentan recomendaciones para fuerzas sísmicas sobre los muros de contención del proyecto. Veamos cómo se comportan los muros en un sismo. Sí, una cantidad importante de muros han fallado en sismos, pero otra cantidad muy superior, un porcentaje muy alto de muros se han comportado aceptablemente. Veamos, por ejemplo, en este caso, el comportamiento de un estribo de un puente o el comportamiento de un muro de gravedad de concreto armado, muro emboladizo. Generalmente las fallas tienen mucho que ver con que el diseño no fue suficiente, el diseño estático. Un caso como este en que el muro prácticamente era un recubrimiento. En el caso del sismo de Kobe, este muro esbelto, también en el sismo de Kobe de 1995. Los muros para sostener rellenos en vías son muy susceptibles a comportarse en sismos, porque típicamente esos muros con un gran terraplén detrás no han sido diseñados adecuadamente para soportar las cargas generadas por ese relleno. Y adicionalmente, con frecuencia, esos rellenos se encuentran sueltos, lo cual hace que se generen presiones mucho más altas sobre el muro en el momento del sismo. Este caso, el muro en una vía en el sismo de Niigata
en el año 2004. O estas fallas en el sismo de Kumamoto, en el Japón, en el 2016. Miren a la derecha, un muro que se evidencia muy delgado, muros que generalmente no tuvieron un muy buen diseño. Y entre los muros que en ocasiones presentan problemas en sismos son los estribos de los puentes. Los estribos de los puentes, por alguna razón, son vulnerables a un mal comportamiento en sismos, como este estribo de un puente en el sismo de México del año 2017. Los estribos de los puentes son vulnerables. O uno recientemente en Colombia, el puente de los Grillos, en el sismo del Meta en el año 2023. Un estribo de un puente que se había localizado en un depósito coluvial. Inestable, había tenido deformaciones y llegó el sismo y el sismo le dio el impulso definitivo para la falla. Falla de un puente relacionado con un evento sísmico, aunque el evento sísmico no fue el factor determinante. El evento sísmico fue el que activó un deslizamiento que estaba afectando uno de los estribos del puente. Igualmente, los muros en puertos, en suelos blandos, en suelos licuables, los muros en suelos blandos generalmente son sometidos a esfuerzos sísmicos significativos. Muros en las ribas de ríos, que fallan en el momento de un terremoto, o falla del suelo encima del muro. Como en este caso, el muro de pie pequeño, el muro se comportó bien, pero el talud no. Posiblemente el muro debió haber sido más alto, o el talud debió haber tenido una menor pendiente. Este en el sismo de Kobe, en el Japón. Los muros en vías con grandes terraplenes, o sea, los muros que soportan grandes terraplenes, son muy vulnerables a falla general del talud, en que en el sismo falla el talud, incluyendo el muro. Elementos relacionados, o sea, situaciones ocasionadas por diseños inadecuados, diseños insuficientes, falla general del talud, que incluye el muro, específicamente en terraplenes. Y terraplenes típicamente no muy bien compactados y deformaciones. En un sismo se pueden generar deformaciones en el muro de contención. No se genera la falla, pero sí se generan deformaciones, agrietamientos de los muros en el momento de un sismo, sin llegar al colapso. Desplazamientos laterales de los muros. Ahora, ¿qué pasa con los muros de tierra reforzada? O sea, los muros reforzados con muros sintéticos
o con elementos metálicos. Los muros de tierra reforzada, en términos generales, se han comportado adecuadamente en sismos, con excepción de los muros con fachada de bloques de concreto. O sea, los muros de tierra reforzada, en que la fachada son bloques pequeños de concreto, típicamente no se comportan bien en el momento de un terremoto. O sea, la fachada se desmorona, la fachada se desintegra. Como en este caso, muros de tierra reforzada con fachada de elementos sueltos, de elementos de concreto, que no se recomienda se construyan en zonas sísmicas. En zonas sísmicas no es recomendable construir muros de tierra reforzada con elementos individuales pequeños de concreto. Hay una gran cantidad de sismos, perdón, una gran cantidad de muros que han fallado en sismos. Muros de tierra reforzada con elementos de concreto. Antes y después. No utilizar tierra reforzada con elementos de bloques de concreto en zonas de sismicidad alta.